Si bien en la votación general Maradona obtuvo el primer puesto superando a Fangio por más de 30.000 votos, en el cruce final los fierros pudieron más que el amor a la pelota y Fangio le sacó más de 20 vueltas, o más bien 20 puntos porcentuales al Diego. A los votantes quisieron exorcizar la contradicción, o sea, decir que eso no existe. Por eso que las figuras más contradictorias que mostraban de manera a flor de piel la existencia de esa contradicción, el paradigma de Diego Maradona, fueron rápidamente apartados de este sistema de votación. En la categoría Arte, Ciencias y Humanidades se registró la diferencia más alta entre dos finalistas. René Favaloro con el 81.7%. La figura admirada, aunque lejana, del escritor que eligió morir en Ginebra fue derrotada por la del médico que decidió quitarse la vida. Quizás muchos ven en él, certera o erróneamente, un símbolo del hastío ante la corrupción. Increíblemente, dos personas que le dicen el negro: Roberto Fontana Rosa y Alberto Olmedo. El poder de la televisión fue más fuerte que la gráfica. 56.3 para Alberto Olmedo, Roberto Fontana Rosa 43.7. Pero el festejo duró poco. Quien no va a ser definitivamente el argentino más grande es Alberto Olmedo. Y Olmedo fue el segundo eliminado después del Che. Esta vez no fue un chiste. Me parece un tipo que tenía códigos, que era excelente padre, amigo de sus amigos, y esto en un país como el nuestro no es poca cosa, porque tampoco tenemos que tener soberbia de que nos merecemos un argentino mucho mejor de lo que somos nosotros. Nosotros somos lo que somos. Compartimos un recorrido de luces y sombras por la vida y obra de los personajes más importantes de nuestra historia. Los argentinos decidimos que San Martín, Favaloro y Fangio fueran los finalistas, y llegó la hora de decidir quién es el argentino más grande. Rescato de estos 8 programas que hayamos podido discutir sobre gente que no teníamos algunos ni idea de cómo habían transcurrido sus vidas, de saber que dentro de los 10 muchas veces se ha votado gente que nosotros pensamos que ni siquiera iba a llegar. Me gustó sorprenderme con qué tipo de votación hemos tenido, ¿no? Que Evita pase a su marido, a Perón, ¿no? Yo lamenté mucho que no hubiera ninguna mujer reflejando, porque digo, tuvimos mujeres como Eva Perón, como Juana Zurduy, mujeres que han hecho por la historia muchísimo, y creo que el problema para ellas era mucho más difícil que hacerlo que para ciertos hombres. Sí. Y creo que eso todavía, si hiciéramos el gen dentro de 50 años, Mario, yo te aseguro que habría 3 mujeres ahí. Dios mío, ni quiero imaginarme El Pero gen bueno, argentino no es gen argentina. digo, tanto hombre como gen argentino, me parece que falta una parte del gen. Bueno, pero que Falta el Evita X, le falta haya el ganado, ¿no? Que Evita le haya ganado. Juana Azurduy estuvo muy cerca, estuvo ¿no? bien. Alfonsina Estuvo Storni también había sido muy bien Sí. conceptuada por toda la gente. Luciana Aymar fue quinta entre los deportistas, Sí, creo. Luciana Aymar quinta. Luciana Aymar. Chica muy joven. Sí. Digo, pero ella- Entre los 10 primeros sí había más mujeres. A mí me sí. asombro que haya tantas entre los 10 primeros de cada categoría. Pero no llegamos, a ninguna llegó. Y güey, por algo será. Oh. Qué lindo. No, yo creo que la Es historia... es lindísimo eso que dijiste. Sí. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Vamos a hablar seriamente ahora. Durante este programa hemos aprendido de mucha gente, pero de uno de los finalistas hemos aprendido todo esto. De Favaloro, aprendimos que la convicción y el sentimiento de pertenencia son mucho más importantes que el dinero. Cuando renuncia a la Cleveland Clinic, lo dice porque él se siente un patriota. Le ofertaron $2 millones por año para que se quede y les agradeció. De lo que había aprendido lo agradecía, pero que lo quería aplicar en su pueblo. Supimos de sus orígenes como hijo de inmigrantes, de su paso por la Facultad de Medicina de La Plata y de sus años en el pueblo de Jacinto Arauz. Y venían los enfermos de otros pueblos, uno con un problema, el otro con una peritonitis, él no tenía problema, él venía y lo atendía. Cuando se me pregunta, inclusive en el orden internacional, cuál fue el periodo más importante de mi vida, yo siempre digo que fueron esos 12 años de médico rural, ahí en medio de la lucha, la pobreza. Conocimos su trabajo siempre amigable con los pacientes y su gran obra, el perfeccionamiento del bypass. Bypass quiere decir puente, es decir, tengo una arteria, un conducto que está tapado por acá,
Si le pongo otro conducto y lo conecto a la parte distal, ahora la sangre va por ese puente y soluciona el problema. Es posicionarte en 1960, abrir una persona, perdonando el término, como un baúl, detener su corazón, que la sangre circule por otro aparato, colocarle una vena de la pierna en un puente más allá de la obstrucción y volver a arrancar el corazón. Descubrimos que en la Argentina, en 2006, se realizaron 8.000 operaciones de bypass, 5.000 menos de las que hizo Favaloro en toda su carrera, que escribió 5 libros y unos 350 trabajos científicos. Nos acercamos a su vida, pero también a su muerte. Al ver cosas que para él eran incorrectas y que la institución no iba a entrar en ciertos cambios, entonces terminó como agotado de pelear. Aprendimos que valoraba la educación, pero que en un momento determinado pidió que se cerraran las universidades públicas. En el país no pasaría absolutamente nada si por varios años se cerraran las facultades de medicina, derecho, etc. Nos enteramos que acompañó a Videla en varias comitivas oficiales y viajó a las Islas Malvinas para la asunción de Menéndez. Vaya, yo quiero explicarle una cosa. Si yo me negaba a acompañarlo a Videla, me cerraban la obra de mi vida, que era la fundación. Me pareció, por un lado, un gesto humilde, pero inaceptable, porque también entonces cuántos alemanes hubieran dicho, y yo me sometí a Hitler porque si no perdía toda la obra de mi vida o me iban a quemar los libros. No fue solamente un gran cirujano que aportó algo nuevo, fue una persona preocupada por lo que es la ciencia y la paz. Favaloro es la síntesis de muchos argentinos. Un hombre sensible y un hombre de bien. René Favaloro, ¿es el gran argentino? Lo sabremos en minutos nomás si es el gran argentino. Pablo Viñone, ¿qué le preguntarías a Tartaglione con respecto a Favaloro que no te haya quedado claro, por ejemplo? No para llenarle el camino a Fangio. No, está bien, está claro. Creo que lo que sigue, la sombra que se sigue cerniendo sobre la figura de Favaloro es su final. La muerte. Y me habría gustado saber algo más, una razón más sobre este final, esta decisión trágica que tomó Favaloro, ¿no? En realidad lo expliqué claramente el programa anterior. Yo creo que es un momento íntimo de la persona, su muerte, pero que lleva una connotación alrededor de todo esto, que él lo deja bien claro en sus cartas finales. A mí, Mario, me gustaría, si el jurado hoy me deja, poder resaltar un poco por qué yo creo que Favaloro es el gen argentino. Claro. Por un lado, no somos jurados. Bueno, somos... de ninguna manera. Yo quiero mostrar, primero decir que él tiene ciertas cualidades que lo hacen que es el gen argentino. Por un lado, su valor científico. Por otro lado, su patriotismo. Por otro lado, su preocupación por la pobreza o por la desequidad social como humanista. Y por otro lado, tiene algo del argentino por fuera que sería fenotípicamente y por dentro que es genotípicamente, que lo hace en esta conjunción de este programa, el gran argentino por un lado y quien representa a los argentinos, probablemente el gen argentino. Como valor científico, esto ya lo aclaramos muchas veces, hay un antes y un después en la medicina y en la cirugía cardíaca y en la cardiología de Favaloro. Y esto, la duda que se generó la otra vez, como si él había sido el primero que realizó el bypass, queda claro que la primera publicación, una de las primeras publicaciones es de él, de 1968, que le permite a miles de personas seguir viviendo hoy por hoy. En segundo lugar, por su patriotismo. Él demuestra en muchos momentos de su vida que es un patriota. Se va a La Pampa a hacer patria, se va a Estados Unidos a perfeccionarse, vuelve a Estados Unidos dejando allá un sinnúmero de posibilidades de crecimiento y un buen salario que iba a tener allá, para venir a la Argentina y hacer lo mismo que él había aprendido allá, generar su centro de cardiología, que lo hizo, lo generó y lo armó. Y después una cosa muy interesante, que él estuvo en los momentos más difíciles de la Argentina en los últimos 20 años, él se quedó en la Argentina, opinó, luchó, invirtió y apostó en la Argentina porque realmente él era un patriota. Y por último, yo creo que él tiene algo de los argentinos que hacen al crisol del argentino, que es
que él representa a miles de hijos de inmigrantes que veían en sus hijos el porvenir y con esfuerzo, con lucha, tenacidad y honestidad incorruptible que pensaban en la Argentina. Y él, yo creo que cuando habla de su abuela cesárea, que era analfabeta y que le enseñó a ver en una rama seca una belleza, creo que en ese ejemplo miles de abuelas analfabetas de inmigrantes italianos, polacos, judíos, están representadas en él. Por eso que yo creo que si en este programa estamos buscando el gran argentino conjuntamente con quien nos representa, muy probablemente Favaloro puede unirnos en esta conjunción.